Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en estas entregas especiales que tendremos desde San Pedro Sula, con inversionistas, con emprendedores, con personas que están ligados a la dinámica económica de esta zona productiva del país, que es la que genera el mayor aporte al Producto Interno Bruto de la nación. Y hoy justamente vamos a hablar con dos ciudadanos de empresa privada. Don Luis Larach, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenido, un placer saludarlo. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo han ido estos días previos ya al pensamiento de muchos hondureños, que es la Semana Santa? Aunque ustedes como sector privado más están viendo cómo se está reorganizando, decimos, el país. Qué gusto saludarlo, buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo, un placer poder estar aquí contigo. Igualmente con Santiago, ¿verdad? Para compartir este programa que sabemos que va a ser muy interesante. Mira, estamos muy contentos, estamos optimistas. Es un nuevo gobierno, se respiran aires frescos, ¿verdad? Se ve el ambiente en paz, en tranquilidad. Sentimos que hay muchos ánimos del sector privado para invertir y especialmente en esta zona este tiempo que se está aproximando ya la Semana Santa, que es una época donde el turismo aumenta enormemente a lo largo y ancho del país, no solamente el turismo de playa, de montaña, sino también en las ciudades, porque hay visitas que se hacen para poder conocer las diferentes ciudades del país. Y estamos contentos porque se respira un buen ambiente, hay paz, hay tranquilidad, que es lo primordial para el desarrollo. Bueno, don Santiago, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Chendo. Luis, un placer compartir con ustedes el set. Realmente hay un optimismo en el sector empresarial al tener un gobierno que los mensajes que ha dado son amigables con todos los sectores del país. Entonces, creo que tenemos una oportunidad de oro y la Semana Santa va a ser un buen ejercicio en que el turismo interno tenga un impacto positivo moviendo la economía del país. Bueno, estamos con dificultades en el tema financiero del país. La administración que recién inició ha dado algunas líneas de cómo ha encontrado el país tras no haber encontrado un proceso de transición efectivo. Este tema de los carburantes no deja de generar mucha incertidumbre al tema de la inversión, cómo deberá proyectarse y manejarse ya cuando este commodity, que es clave en el tema de la productividad, tanto a nivel de servicios, a nivel de la gran industria, siempre hay que ver con cuidado este componente. Hay fórmulas, hay propuestas para hacerle frente a esta situación. Don Luis, ¿cómo ha visto el sector privado? Preocupados porque tú lo dijiste, ese commodity cuando incrementa y es algo que no lo tenemos en casa, ¿verdad? Que tenemos que depender del factor externo de la importación, que requiere divisas y también va a requerir, en la actualidad estamos hablando que ese incremento se ha llegado, hablan que va a pasar o pasó ya los $100 y que se va a mantener por ahí. Ojalá que sea algo transitorio, que dure muy poco, es lo que se espera, pero en el interín nosotros tenemos que trabajar en varias vías, no hay una fórmula mágica. No nos vamos a quitar el impacto, lo que hay que tratar de hacer es que ese impacto sea lo menos posible. Y ahí tenemos que trabajar en vías de ahorro, eficiencia energética, porque la mayor parte de la energía, bueno, no la mayor parte, pero ya tenemos prácticamente más de un 40%, 45% es energía térmica que depende de carburantes importados. Igualmente el tema del transporte, que incide en todos los ámbitos económicos del país. Bueno, usted menciona una palabra que deberá ser clave a todo nivel: eficiencia. Y vamos a comenzar, si queremos aspirar a mejorar el país, con el Estado, con el gobierno, el concurso también del sector inversionista, tanto el local como el extranjero. ¿Cómo deberá plantearse el tema
de la efectividad que se debe tener a nivel del gobierno? El sector privado ha venido eficientándose desde hace muchos años y ha hecho todo lo contrario los gobiernos pasados, donde han venido engordándose, han venido creciendo. Gobiernos más grandes, más ineficientes, más inoperantes. Hemos aplaudido, como bien decía Santiago, los mensajes de entrada, el predicar con el ejemplo que ha dado el presidente con temas de austeridad y la reducción en el aparato gubernamental. Y nosotros aplaudimos eso, siempre y cuando esa reducción no venga a trabar los procesos que han estado trabados. Ahora lo que queremos es agilizar, pero también la agilidad puede venir por reducción de esa burocracia inmensa que ha tenido los gobiernos de Honduras, los gobiernos pasados, no solamente este recién pasado. Este fue desastroso, aumentó, multiplicó a la N, pero los anteriores también venían creciendo en temas de ministerios, de contratación de personal, pero yo creo que el mensaje ha sido claro. Se está predicando con el ejemplo y esperamos que esta reducción se haga en forma, en tiempo y que se haga con mucha eficiencia. ¿Qué prioridades se deben tener? ¿Qué reclama el sector privado para encontrar esa efectividad, Santiago? Bueno, el país ahorita, con el nuevo liderazgo que hay y como la relación buena con todos los funcionarios que ya el sector privado se ha estado reuniendo, creo que es el momento oportuno de hacer grandes acuerdos nacionales. Cuando hay un liderazgo que integra a la sociedad, creo que se puede lograr. Un ejemplo bien claro es, igual quisiéramos felicitarlo desde aquí, cómo ha estado actuando el Congreso Nacional. Es totalmente un cambio radical, un antes y un después bien visible, con una agenda bien estructurada, con un trabajo permanente, tratando de ir dando soluciones. Creo que el primer problema, y es inmediato, y han estado trabajando en eso, es el tema de salud. Ese ha sido un talón de Aquiles que toda la población reclama. Creo que eso es algo bien concreto, que si se le da una solución rápida, va a generar todavía mucho más confianza en toda la generalidad de los ciudadanos de este país. Y en el tema privado, creo que el sector privado ha estado vetado por los últimos 4 años para poder compartir su visión de cómo contribuir. Hay una oportunidad de oro para que este país empiece a crecer de una manera sostenida, a niveles de que el Producto Interno Bruto del país, porque es un proceso que en 10 o 15 años pudiéramos duplicarlo, pero las bases en este gobierno deberían de sentarse. Ustedes hablan de encontrar soluciones a problemas torales, me menciona el de salud, podemos incorporar otros como el tema educativo, el tema de la infraestructura para muchos sectores del país que se ha olvidado, pero clave el tema de presupuesto para empezar por ello, cómo volverlo efectivo en materia de inversión, sobre todo cuando encontramos de la última administración que hubo recursos asignados, no se ejecutaron o desconocemos si la ejecución no se hizo tal cual porque solo existía el fondo en el papel. ¿Cómo deberá partir en los próximos días, ya que habló del Congreso, esa discusión? Porque llega un presupuesto de la República que, de acuerdo a lo que ha anunciado la administración Afura, y vamos a esperar que se concretice, va a pasar a un hecho que nunca lo hemos registrado, un presupuesto con una reducción drástica de al menos 15.000 millones nos han adelantado. Nunca los presupuestos de un año para otro bajaron, la tendencia fue a subir, subir, subir. Desde la parte privada, eso es lo correcto. O sea, cuando las cosas van mal o van con problemas y crisis mundiales como la que tenemos ahorita, tema de combustibles que lo mencionó al principio del programa,
es de entrar con austeridad. Y la estamos viendo desde el más alto nivel. El presidente de la República lo vemos haciendo fila, lo vemos cargando su maleta. Son detalles chiquititos, pero que generan de que estamos siendo gobernados por gente normal, por gente que no va a perder el piso, porque el poder es efímero y veamos cómo hay 4 años, se van volando. Entonces, yo creo que repito, la oportunidad que tenemos ahorita, sobre todo en un ambiente de armonía, y este primer año es crucial, porque después de 2 años viene ya la contienda política, todo se politiza. Ahorita que hay armonía en el Congreso, armonía en la mayoría de los sectores del país, creo que ese liderazgo del Congreso y del Ejecutivo tiene que aprovecharse y obviamente hay que dar soluciones rápidas también. El presupuesto, una vez que se apruebe, ¿hacia dónde se va a redireccionar? Creo que se han atrasado porque están tratando de enfocarlo bien a qué ahorros se van a hacer o dónde se va a redestinar, que creo que el tema del presidente es experto en infraestructura. Recorrió el país por tierra durante 4 años. Entonces, nadie le va a contar dónde es que se necesita. Ya lo que están anunciando de la carretera de La Barca a Trujillo, están poniéndole fechas para las licitaciones y cuándo arrancar. El tema de bacheo, usted va por las carreteras y ya no se tiene que parar, como el caso de Occidente. En Naco era 2 horas para pasar o para venir a San Pedro Sula. Entonces, quiero también recalcar que el gobierno en este momento tiene el respaldo total de la empresa privada organizada de Honduras. Entonces, hay que acercarla al sector laboral también, con algunos temas que hemos visto cierta oposición, para empujar en la misma dirección todos. Tema de salario mínimo, creo que hay que resolverlo ya. Y es el tipo de acuerdos en que puede entrar el liderazgo al más alto nivel, sentando y diciendo, se están tardando en ponerse de acuerdo. El país necesita que nos pongamos de acuerdo rápido. Bueno, aquí hay un punto, don Luis, que históricamente cuando se viene de un proceso electoral, se plantea para resolver soluciones, el diálogo, pero un diálogo efectivo. Ir a lo pragmático, que de repente esos son puntos que los hemos olvidado. Aprovechando esta coyuntura que dice don Santiago Ruiz y esta apertura que se da por parte del sector privado, ¿cómo deben ir desarrollándose estos temas puntuales? Salario, atención en salud, el tema educativo, el tema de la infraestructura, y resolver también otros problemas que están ahí, que los hemos venido arrastrando, y por no tomar decisiones, hoy tenemos crisis en instituciones de servicio público que no deberían estar en la situación que estamos. Y usted ya en una primera etapa nos adelantaba el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí. Son temas donde no debe primar la burocracia ni la demagógica. La demagogia es lo que ha causado todos estos problemas. De hecho, la forma o la fórmula en que se tratan estos temas debería de revisarse. Nosotros estamos, en el caso del salario mínimo, penalizamos el crecimiento en empleo. Si tú pasas de 1 a 10 empleos, pagas un salario mínimo X. Si pasas de 10 empleados, te penalizan y tenés que pagar más. Si pasas de 50 empleados, te meten otra penalidad. Y luego creo que de 150 en adelante es la otra. Entonces, ¿cómo es posible que el generar más empleo te va a venir a causar un perjuicio? ¿Qué hace la gente? No emplea más. Reduce, terceriza los servicios, donde en la tercerización de servicios no se paga salario mínimo, no pagan el seguro social,
no pagan el RAP, no pagan el Infop. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que revisar esas fórmulas, tenemos que revisar esos acuerdos para poner orden y poder despegar, como bien lo dice Santiago, tener un plan a 10 años, a 15 años, pero con el estamento que tenemos en la actualidad no lo estamos haciendo bien y vamos a estar todos los años en la misma cosa, en el mismo problema. Entonces sí tenemos que revisar a profundidad, tenemos que hacerlo rápido, pero tiene que haber decisiones y no demagógicas. Bueno, hay áreas, hay sectores productivos, la industria, la maquila, por ejemplo, que si hay llegado a estos acuerdos, se puede pensar en función de ese éxito para una aplicación general ahora que existe esa voluntad y que hemos encontrado que el sector privado, que el gobierno, que los trabajadores, que estas reuniones tripartitas que en los últimos años se habían perdido, parecen que vuelven. Sí, y yo creo que es el momento. Hay voluntad, hay paz, hay armonía en la totalidad, podríamos decir, de los sectores. No vemos ningún sector queriendo meter conflictos, pero tiene que haber también una mano orientadora y que tome las decisiones. No andar con paños tibios, lo que conviene a la mayoría se debe de hacer. No velar por unas minorías que son las que generalmente atrasan, cuestionan, critican todos los gobiernos y van en contra de todo para beneficiarse particularmente esas minorías. No, yo creo que aquí tenemos que ver el bienestar común, el bienestar de las mayorías. Para eso se eligen los gobernantes, ese es el fin primordial, lo dice la Constitución, y que vean el bienestar general. Bueno, ¿iba a agregar algo, don Santiago? El tema del salario mínimo en un país que está el 80% del empleo en la informalidad, solo sirve una referencia para unos pocos también. ¿Qué deberíamos de hacer para formalizar el trabajo? Mientras lo mantenga en la informalidad y sin empleo pleno, el tema del salario mínimo pasa a segundo plano. Un ejemplo, Panamá, un país que tiene empleo pleno, lo ha tenido por bastante tiempo. El salario mínimo es una referencia nada más. Cuando hay empleo pleno, empieza de que, hey, aquel me paga más. Y como en todo, la oferta y demanda funciona. Y no quiero dejar pasar en el tema de qué prioridades. Para el sector privado, el tema de seguridad jurídica es fundamental. Con Luis, desde que fuimos ya hace varios quinquenios presidentes de COEP, fue uno de los temas centrales que siempre manejamos y se sigue manejando. Tema de invasiones, 35,000 manzanas de palma africana invadidas en un sector importante dentro de los sectores agrícolas de exportación del país, entre los primeros 5, destruyéndolo. Entonces, ese creo que va a ser un tema bien importante de cómo enmarcar a todo mundo dentro de la ley. El problema del país es que las leyes no se hacen cumplir. Muy bien, voy a la pausa. Cuando regresemos está también próximo a discutirse en el Congreso Nacional, que hacía referencia a don Santiago, el tema de la ley de empleo por hora. El incentivo que se puede tener en los próximos días para el sector turismo, ya lo abordamos después de la pausa. Seguimos esta noche aquí desde San Pedro Sula. Planteábamos la ley de empleo parcial. Esta semana ya deberá estar en discusión y seguramente la aprobación del Congreso Nacional estará efectiva. ¿Qué tanto beneficio se va a generar para una zona? Viendo los números, el Valle de Sula es donde más empleo se genera en el país y donde sí en su momento se tuvo el aprovechamiento de esta ley que ahora va con la denominación de ley de empleo parcial, don Luis. Ese es un tema que ha afectado enormemente a la población en general, no al sector privado, Rosendo, afecta al trabajador, afecta al sector privado y afecta al gobierno, porque volvemos al punto que tocaba Santiago con el tema de la formalidad.
Cuando estamos en informalidad, que es lo que sucede cuando no tienes una ley, entonces la gente busca cómo solventar. Los restaurantes, los hoteles, los moteles, los hoteles de montaña que necesitan en esta época precisamente de Semana Santa o las épocas pico, necesitan tener personal extra que va a ser temporal y que va a ser a tiempo parcial. No puede hacerlo en una formalidad, entonces buscan la informalidad. Y eso nadie lo va a detener porque así sucede. Pero ¿qué sucede ahí? Que no tenés ingresos para el gobierno en impuestos, no tenés también los beneficios para el trabajador. Y el empleador también, volvemos al punto que hablaba de tercerizar. Entonces sí es necesario, no solamente beneficia a los jóvenes que quieren trabajar y estudiar, sino que también beneficia a los no tan jóvenes que tal vez tienen que hacer oficios en su casa y que en la tarde pueden dedicarle un cierto tiempo para agenciarse de recursos para poder mantener a su familia y lo pueden hacer también, ¿verdad? Entonces es algo que le beneficia a la mayoría, pero hay una minoría, y volvemos al punto, que es la que se opone a todo, que obstaculiza todo, y eso no es correcto. Entonces tienen que tomarse decisiones, independientemente de quién se opone, siempre y cuando son minorías que no representan al bienestar de las mayorías, que se tomen las decisiones, no andar con paños tibios. Eso es lo que nos ha llevado a lo que tenemos en el país, esa falta de orden, esa falta de inversión, esa falta de empleo para la gente. No podemos seguir titubeando, señores. La mayor parte de la población está en desempleo o en subempleo. Entonces, no puede ser así. Honduras es un país que tiene todo para desarrollarse, tiene las mejores condiciones geográficas, tiene el mejor clima, tiene inversionistas grandes, pequeños y medianos inversionistas que están con todo el ánimo y con todas las garantías en este gobierno que los ha mandado mensajes buenos. Y yo le digo al sector privado, es el momento de invertir, es el momento de desarrollar. No titubeen, no hay que tener miedo, ¿verdad? Vamos para adelante. ¿Cuáles son esas medidas que reclaman al gobierno para tener capacidades de generación de empleo? Porque en el horizonte se advierte que con las reformas que se van a aprobar en el Congreso Nacional vienen despidos. No todo el personal que va a salir es malo. Esa es una regla que está clara en el panorama. ¿Qué capacidades de absorber estos empleados y en qué cantidades tendrá el sector privado si les dan, don Luis, esas garantías que ustedes ahora mismo están reclamando? Mira, los empleos en los gobiernos son empleos que se dan por 4 años. La mayor parte de los gobiernos cuando vienen con el tema partidista y sean buenos, sean preparados o no, barren, hacen las barridas. Incluso gente que ha mandado el gobierno a capacitarse, a especializarse, se pierden esos valores. Entonces tenemos que tener esa claridad de que los puestos en los gobiernos deben de ser por meritocracia, por profesionalismo, por capacidad y por honestidad. Pero como se hacen esas barridas, entonces yo le digo al sector público, a los empleados del sector público, el mejor lugar donde se le puede dar un empleo sostenible en el tiempo, un empleo digno, donde no le van a atrasar sus pagos, donde le van a venir sus pagos puntualmente a mediados o a fin de mes, es en el sector privado. Y vos ves los empleados que tenemos en el sector privado, tenemos empleados de 40 y 50 años. Hay estabilidad, no están con esa zozobra, donde van a estar viendo a ver qué gobierno viene, si van a seguir en el empleo o van a barrerlos. Entonces, sí tenemos capacidad siempre y cuando el gobierno brinde la seguridad jurídica, brinde las condiciones para que el sector privado se desarrolle. Y es el momento de hacerlo. Bueno, y aquí hay otro punto, y es el crecimiento económico que puede lograr el país si finalmente se abren todas estas oportunidades. Una palabra clave, Rosendo, es confianza. Ahorita se está generando confianza, obviamente.
hay que dar pasos rápidos ahorita. Dos sectores en que puede tener un impacto fuerte en empleo formal y empleo productivo. Tres, diría yo: construcción, agro y turismo, que es bien dinámico. El turismo es sumamente dinámico. Con las carreteras arregladas y si mejoramos el tema de seguridad, puede ser un bastión importante. El presidente de la República en su campaña mencionó que iba a fortalecer Banprovi. Para el tema de vivienda social y el tema de agro, creo que hay que actuar rápido ahorita de ver dónde ubicar fondos para empezar en un mes a decir, aquí tenemos tantos cientos o miles de millones para vivienda, porque hay muchos proyectos que han estado parados, que están estáticos porque se zafó el PIN, se quitó el apoyo. Todo lo que olía sector privado era no. Y el sector privado en cierto momento es un facilitador para que haya empleo. Es el que genera los impuestos, es el que genera las exportaciones, es el que genera todo lo que la economía se mueva. Entonces creo que ese tema de confianza que hay ahorita se debe de traducir a cortísimo plazo en cosas más tangibles y más concretas. Creo que apoyar esos tres sectores, y no excluyo a todos los demás que son sector privado, pero esos tres dinamizan a toda la economía, directa o indirectamente, hacen que haya una derrama en ferretería, en comercio, en electrodomésticos, en buscar el que va subiendo un escalón, una atención médica privada. Entonces, este optimismo de ahorita hay que materializarlo en cosas que la gente diga, hey, hoy sí, ya pasamos de la confianza, del mensaje positivo, a cosas en que la mayoría de la gente lo vea de que sí estoy teniendo un beneficio. Ahora, han pasado ya 50 días de la administración actual. Hay quienes hablan que este es un periodo de exploración, al no haber encontrado una transición efectiva donde ya han encontrado muchas cosas que ya las conocemos, altos salarios, salarios que ni el sector privado a nivel ejecutivo los puede encontrar en algún momento. Dicho esto, se advierte por parte de ustedes, don Santiago y don Luis, que ya abril es el mes en que se debe arrancar, que ya deben tener todas las bases claras y todos los proyectos y toda la planificación efectiva para ser competitivos, porque no podemos estar en tapar y tapar baches. Si se hizo algo malo, pues se informa, se intenta la corrección y vamos para adelante. Antes de medio año creo que el gobierno tiene que despegar. Es un animal monstruoso que es inoperante. Creo que la dinámica que le quieren imprimir el nuevo gobierno es facilitar todas las cosas. Fíjese que el tema salarial de los altos ejecutivos del Estado, yo no lo critico. Es más, hay algunas posiciones que para la responsabilidad de una gran empresa, como es el Estado de Honduras, que maneja un presupuesto arriba de 400,000 millones de lempiras, ese no es el problema. Es más, debería de tener a los mejores mejor pagados que como los tiene. Pero aquí el tema es la corrupción. Pero aquí hay un elemento. ¿A quién tienen esos puestos? Porque esa es la diferencia. Si tenemos en un puesto a un ejecutivo que va a traducir ese alto emolumento con efectividad de servicio, pues hay que aplaudirlo. El problema es que aquí el compadrazgo político nos llevó a ineptos a estos puestos. Es correcto, démosle el beneficio de la duda al gobierno. Y creo que igual lo vamos a criticar en el momento que las cosas se vayan haciendo totalmente diferentes a lo que fue las promesas de campaña, que esperamos que no, que ya hayan aprendido que los malos gobiernos al final terminan su periodo. Y fíjese, yo no sé si nadie se acuerda de quiénes eran los ministros, pero todo el mundo dice el gobierno de doña Xiomara.
y es la cabeza la que siempre después se acuerda, y de repente doña Xiomara ni se daba cuenta de los desastres que estaban haciendo en muchos de los ministerios o de las instituciones del Estado. Entonces creo que el tema que hay que ponerle el dedo en la llaga es el tema de corrupción, porque tener buenos ejecutivos, aunque sean del partido político, si son buenos, creo que estén ahí y hay que medir los resultados. Pero el tema es la corrupción, la coima, el atraso, el peaje. Eso es lo que al país realmente lo mantiene postrado, y cantidades de dinero que deberían ir a desarrollar el país, a infraestructura, a medicinas, a todas esas cosas que la población necesita, se van a los bolsillos de unos pocos y en cantidades industriales, por todas las cosas que los periodismos de investigación vemos que destapan, cosas tan sencillas, un pasaporte diplomático porque no voy a hacer fila, o sea, ¿y qué corona tiene? Y no siendo funcionario, o sea, si se hace cosas tan sencillas como esa, que lo normal es, usted dejó el puesto, aquí está el pasaporte y vuelvo a mi pasaporte de triste mortal de toda la vida. En cosas tan chiquitas como esas se dan a conocer, ausculte todo lo demás, ¿cómo será para beneficio? Este es un gran punto, la lucha contra la corrupción, don Luis, porque en parte de ahí incluso está sujeto el país a mejorar ítems que le van a traer beneficios y beneficios buenos. El caso de la cuenta del milenio, que por cierto, Estados Unidos este fin de semana dio una buena noticia para el país en materia sanitaria con un apoyo superior a los 46 millones de dólares. Sí, muy contentos, vimos esa noticia y esperamos que venga más apoyo. Cuando se genera la confianza, esos son los resultados que vienen, ¿verdad? Sí tenemos que trabajar en eso, Rosendo, no podemos desperdiciar el tiempo. Yo creo que en la medida que tengamos esos buenos mensajes, como dijo Santiago, que se siente bien el gobierno, que se estructure bien, yo creo que es injusto, y volviendo un poquito atrás, es injusto estar criticando que no ha arrancado, que no se está haciendo nada, que hay un mal ambiente. No es cierto. Hay paz, hay tranquilidad, vemos que se están haciendo las cosas bien, se está integrando mucho a los dos partidos ganadores, ¿verdad? Que prácticamente tuvieron un empate técnico, ¿verdad? Entonces yo creo que eso no hay que cuestionarlo. Sí tenemos que ver hacia adelante, ver cómo se eficienta, cómo se desarrolla esa operancia del gobierno, haciéndolo con meritocracia. El tema que tú lo cuestionas, y Santiago bien lo corregía correctamente con el tema de los sueldos, los salarios, si van a generar, si va a ser una inversión, si vamos a tener una persona digna, honesta, preparada académicamente, que muchas veces esas preparaciones académicas nos ha costado a todos los hondureños, porque el gobierno las ha pagado. Entonces, que tengan un salario digno, que tengan un buen salario, igual o mejor al que tiene el sector privado, pero que también den los resultados que se estén midiendo. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos en esa vía, nada de prebendas, nada de estar dando esos beneficios que no los tiene ninguna otra persona. Yo creo que en la medida que el presidente mande ese mensaje que ha estado mandando de humildad, de sencillez, de austeridad, cuando lo hace él con sus recursos propios, la mayor parte, que tampoco lo comparto, pero yo creo que el mensaje lo quiere mandar firme, entonces yo creo que el país va a agarrar ese ejemplo, ¿verdad? Muy bien, vamos a la pausa. Está don Santiago Ruiz y don Luis Larach con nosotros al banquillo. Ya en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo aquí desde San Pedro Sula. ¿Cómo aprovechar esta coyuntura que tenemos con Estados Unidos? Es nuestro principal socio comercial y la administración Trump, bueno, dio noticias favorables para Honduras desde la campaña política, debemos decir, en una participación directa que hubo de altos cargos de Estados Unidos en el proceso de transición pre y postelectoral. ¿Cómo sacar provecho a esto? En 50 días Afura ha estado 2 veces con Trump. ¿No, Luis?
Yo creo que es el momento histórico para restablecer esas relaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, nuestro principal o la principal sociedad que tenemos también entre los hondureños y los norteamericanos, donde vemos que más que el apoyo gubernamental que nos puede dar Estados Unidos, siempre ha estado presente el apoyo de la sociedad norteamericana en salud, en educación, las donaciones que dan el sector privado y la ciudadanía americana ha sido tremenda y no la hemos sabido valorar. Ahora con estas buenas relaciones que tiene, como tú lo dijiste, Chendo, entre el presidente Asfura y el presidente Trump, vemos que hay afinidad, no solamente es un tema de que se han acercado, sino que vemos que hay una afinidad también entre ellos. Vamos a poder sacar el mejor provecho para ambos países. Aquí no es de esperar dádivas únicamente. Lo que el presidente Asfura solicita es que vengan inversionistas, está creando el estamento jurídico para eso, restableciendo el tema del CIADIS. Eso fue el primer acto que hizo cuando asumió la presidencia y eso manda un mensaje claro a los inversionistas norteamericanos, que son de los mejores cumplidores, donde cumplen con los derechos humanos, cumplen con todas las condiciones para empleos dignos, y ahí es donde estamos trabajándolo. Se ve a simple vista que eso es lo que se está solicitando. Se están hablando de megaproyectos para nuestro país y la región entera, donde el tema de seguridad lo han puesto como prioritario. No va a venir inversión de ningún lado, incluso la inversión hondureña se resiente cuando no tiene seguridad tanto ciudadana como jurídica. Entonces vemos que sí se está trabajando en eso y esperamos que se le va a sacar el mejor provecho. Sí va a venir inversión. Los inversionistas extranjeros de Estados Unidos que ya tienen sus inversiones en Honduras están reactivándolas. No solamente el crecimiento vegetativo, que de hecho los tenían que hacer, sino que están haciendo expansiones fuertes que las han anunciado ya para los próximos 3 o 5 años que vienen en etapas, ya se están desarrollando, y cuando ven que las empresas norteamericanas que están aquí ya están mandando un mensaje de confianza y siguen desarrollando, van a venir nuevos. Estamos seguros de eso. ¿Y qué de los otros socios comerciales del país? Porque si bien Estados Unidos nos da esta gran apertura, el retorno al CIADI para definir controversias nos puede abrir el espacio para inversiones de la Unión Europea, de países asiáticos que de pronto hay quienes dicen hubo un error craso de nuestro país al retirar la relación con Taiwán. Y si vemos más cercano la relación con los vecinos, con Centroamérica, el fortalecimiento y la posibilidad de ver al sur. América del Sur, ahora con muchos aliados que recién días atrás se encontraron en la cumbre del Escudo de las Américas, puede ser una gran opción para productos en un intercambio que equilibre nuestras balanzas comerciales, don Luis. Sí, puntualmente, Honduras no puede desconocer ningún aliado comercial, no puede desconocerlo ni desestimarlo. Principalmente la Unión Europea, donde no solamente ha sido un aliado comercial, también ha sido un gran contribuyente para el fortalecimiento de la democracia. Y hemos visto cómo se han estrechado esas relaciones, donde anteriormente no se reconoció ni el embajador de la Unión Europea en el gobierno saliente. Ahora fue el primer acto también que el presidente Asfura hizo, reconocer al embajador de la Unión Europea, igualmente el embajador de Israel, y embajadores amantes de la democracia y de también las libertades o los países de libre economía, que eso es lo que trae bienestar. ¿Qué bienestar te trae una relación con Cuba? Le puede traer bienestar a Cuba, pero no a Honduras. ¿Qué bienestar te trae con Venezuela? ¿Qué bienestar te trae con Nicaragua? Aunque Nicaragua tiene el mercado más amplio de la región centroamericana, donde Honduras también tiene mayor parte de sus exportaciones. Ahí no podemos desconocer esa relación
regional, como tú bien lo mencionabas, con El Salvador, con Guatemala, pero para eso tenemos que equipararnos aquí en la región centroamericana, que es algo muy importante, y qué bueno que lo tocaste, porque se habla desde hace muchos años de la Unión Centroamericana, así como se habla de la Unión Europea, que sí se integró bien, pero la Unión Centroamericana no ha dado bola. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes condiciones, diferentes leyes. Aquí paga más un producto terminado que viene de Guatemala, paga menos un producto terminado que viene de Guatemala, de El Salvador o de Nicaragua que la materia prima. Entonces, los industriales se han ido al traste, han preferido cerrar y dedicarse a importar para vender, a ser comerciantes. Y ahí perdemos empleos, Rosendo. Entonces, tenemos que trabajar en esa Unión Centroamericana, equiparando las condiciones primero. El Banco Mundial, el BID, han estado invirtiendo con recursos, con capacitaciones, con todo tipo de tecnología para efectuar eso, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque siempre volvemos con el papel y el lápiz en los gobiernos para estar manipulando y controlando, y ahí es donde viene la corrupción, como Santiago lo mencionaba, que ese es el mal endémico que tenemos acá. Tenemos que parar con eso, haciendo el gobierno digital, primero la simplificación administrativa, luego el gobierno digital. Pero volviendo al punto toral, la relación con la Unión Europea, donde podemos vender nuestros productos a mejores precios que en cualquier otra parte del mundo, es con la Unión Europea. Tenemos que seguir trabajando esa relación. Tenemos la apertura total del embajador de la Unión Europea y de los embajadores de cada país individualmente, donde hemos visto cómo han apoyado no solamente en temas económicos, sino que en temas de democracia también, que es toral para el desarrollo de Honduras. Hay que equiparar, este es un buen punto, los temas arancelarios en la región, porque si bien hay estos mercados que nos generan grandes oportunidades, no es posible que ese fenómeno que se da con Guatemala, que por cierto aquí la zona norte del país se ve muy afectada en producción, porque gran parte de lo que estamos consumiendo, y no solo productos del campo, sino hasta manufactura, viene de Guatemala y con mejores prebendas que lo que podrían generar una producción aquí en Honduras, pero con ese gran impacto en la generación de empleo que dice don Luis, don Santiago. Rosendo, el orden económico mundial cambió cuando se entra en una guerra arancelaria. Entonces, eso permite lograr grandes acuerdos nacionales. Cuando era mala palabra hablar de ciertos proteccionismos, hablar de poner un arancel, hablar de proteger determinado sector sensible, ahorita se abre la oportunidad para esos acuerdos en beneficio del país. En el tema que trataron Luis y usted antes, el tener esa relación tan cercana ahorita con Estados Unidos. Creo que algo interesante que el presidente Asfur ha hecho, ha desactivado el tema ideológico. Ya no se habla del tema ideológico, o sea, se habla qué es lo que conviene a los intereses de Honduras. La relación que tuvimos por 4 años ideológica, con gobiernos fracasados, con economías inflacionarias, con falta de libertades en esos países, ¿trajo beneficio tangible al hondureño? No. De donde cientos de hogares o miles, decenas de miles de hogares hondureños reciben parte de su sustento del familiar que tienen en Estados Unidos, de las divisas que vienen de Estados Unidos por exportaciones. Entonces, creo que por el bienestar del país, y muy bien lo han dicho, ¿con quién nos conviene? Estamos al lado de Estados Unidos, no estamos al lado de China. Geográficamente, no estamos cerca de Rusia, geográficamente. Entonces, ¿cuál es la órbita en la cual económica, social y de cooperación es Estados Unidos? Pero Europa, que hemos tenido varias reuniones del sector privado con el embajador Fournier de la Unión Europea, que no le recibieron las credenciales por años, que estuvo tratando de darlas, y este gobierno dice, estos son nuestros amigos, hay una oportunidad de oro para cooperación, para comercio, para asistencia. En el tema democrático, que no se le ha reconocido, Unión Europea ha sido bien estratégico y bien puntual, y creo que el país debe agradecérselo
sin inmiscuirse, han dado un apoyo increíble en eso. Creo que este tema económico, con esos aliados, y no dejemos en el lado pacífico, Japón, gran cooperante, gran mercado de buena paga, que hay que desarrollarlo. Corea del Sur, con embajadores dinámicos, con embajadores amigos, que siempre hemos tenido, que se dejaron de lado en cierto momento por el tema ideológico, que los empresarios no entendemos de eso. Entendemos de facilidades, entendemos de desarrollo, de progreso, de ver hacia adelante. Ya no se habla del pasado ahorita, prohibido olvidar qué es. O sea, ahora es todo para adelante, no hay una narrativa que es la que sostenía y ojalá se acabe para siempre. Otra cosa importante, y que este gobierno, cuando se le vaya a criticar, no vayan a actuar. Persiguieron a mucha gente, persiguieron a gente del sector privado, obstaculizándole y ponerle al borde de la quiebra a las empresas. Obstaculizaron y persiguieron gente que en su momento, cuando estuvo en un cargo, hizo las cosas en base a ley. Creo que eso debe quedar en el pasado. En el país debe de haber un amanecer realmente nuevo, de armonía, y creo que se está empezando de una manera excepcional ese tema. Ojalá que continúen así, y cuando uno es figura pública, aún en la parte privada, gremial, está expuesto a la crítica, y la crítica más bien lo hace ser mejor persona, lo hace hacerse un autoanálisis de decir, hey, usted no es el mismo de hace 20 años y ha cometido decenas de errores, pero mire dónde está, con un programa que se sostiene en una empresa en que usted ha crecido. Me acuerdo cuando estaba en COEP, que viene creciendo. Eso es lo que debe de pasar con todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Hey, en el siguiente año, una grada para arriba, pero no va a caer con el asistencialismo, con el bono indiscriminado. Hay que apoyar a los sectores vulnerables. Necesita bono, y focalizado, el inválido, que una cuestión de ¿cómo se llama?, de los riñones, o sea, que no hay una atención de diálisis, es un crimen, o sea, que no le pongan una dosis completa por falta de planificación y por el tema central que el país tiene que atacar, la corrupción, y en eso creo que todos los sectores tenemos que unir esfuerzos para ya señalar sin miedo y castigar ese tema. Bien, hacemos una pausa y luego venimos al cierre aquí en Al Banquillo desde San Pedro Sula, con la participación de los expresidentes de la empresa privada Luis Larache y Santiago Ruiz. Seguimos esta noche aquí en Al Banquillo. El crecimiento económico no va a ir más allá de un 4%. Las grandes economías del mundo, con apuestas que generan empatía entre el sector inversionista y el Estado, crecen a otros ritmos. ¿Cuáles son las metas que se deben proponer si finalmente se entra en esa armonía que hemos abordado esta noche, don Santiago? 7 sostenido debería ser la meta. O sea, para el siguiente año, con todo el andamiaje de confianza y de formar una estructura en que podamos lograr atraer inversión y generar empleo, creo que debería ser una meta posible de llegar a ella. Hay que ver de dónde venimos, de pérdida de empleo, de que se fueron empresas, de que las exportaciones en ciertos rubros por el daño que se le hizo, como camarón, palma africana, fue fuerte, pero lo compensó el café, que hizo que ese hoyo no se viera, pero el café va a llegar a niveles más normales de precio hacia abajo. Creo que todos debemos de contribuir, y yo hago un llamado aquí al sector empresarial de Honduras: apostémosle, ahorita perdamos el miedo, metámosle ahorita a aportar al país para que cambiemos ese rumbo de altibajos que hemos tenido, que entra un gobierno, deshace lo de atrás. No, que el tema económico, y Perú es un ejemplo, un país calladito, con un presidente cada año, en los últimos años, o cada 6 meses, en el tema económico no se metieron.
El tema de los políticos como perros y gatos los manejaron aparte. Han querido meter al sector privado en temas políticos, haciéndolo a un lado, lo cual pasó factura al final, porque la gente va a tener bienestar si tiene un ingreso, si tiene un empleo y si tiene sus servicios básicos satisfechos. Y aquí hay un buen punto por el tema de las discusiones que ambos plantearon en el Congreso Nacional. Si hay una propuesta y la mayoría está de acuerdo, esto es asunto de mayorías. Obviamente habrán disensos en la discusión, pero de ahí que partir de un diálogo sincero puede resultar fundamental, don Santiago. Sí, en el país se hizo todo por 4 años con 9 personas en el Congreso. De ahí pasaron de vacaciones. Entonces creo que es el momento de ese diálogo, fortalecerlo, abonarlo y que tenga resultados. Don Luis, si los temas claves se discuten y si se tienen esas mayorías, pues se pasan, y si no, pues se apartan y se sigue con la dinámica. Planteo esto porque hay un tema que de pronto nos va a acaparar la atención: los juicios políticos. ¿Cómo debe ser llevado eso sin que genere interferencia con los proyectos del sector privado? Porque aquí es la gran dificultad, que todos lo asociamos. El pueblo eligió a los congresistas y al presidente para que ejerzan la función y que tomen decisiones. Yo creo que si la mayoría está de acuerdo en hacerlos, que lo hagan. Yo creo que la democracia es fundamental, estoy seguro que es fundamental para el desarrollo de un país. Estuvimos a punto de perderla, vimos cómo se atropelló todo el proceso democrático, casi no tenemos las elecciones, ¿verdad? Y si tienen que tomar decisiones, que las hagan, pero que no sea el enfoque principal, que no se convierta en persecución política, eso sí que no. Pero sí que tomemos las decisiones correctivas para que no vuelva a suceder esto también. También ahí hay otros temas que tienen que corregir en el Congreso, que los mismos militares lo han pedido, donde piden no nos politicen a nosotros, ¿verdad? Todos esos temas nos causan un efecto tremendo, dañino a la población, no al sector privado, a Honduras. Eso es lo que nos retrocede en el tiempo. Entonces, tenemos que ver para adelante con un estamento jurídico bueno. La Constitución de la República es una buena Constitución. No hay que estarla trasteando, hay que respetarla y hacer cumplir sus leyes. Bueno, y aquí un punto: si hay blindajes buenos, pues aprobémoslo y dejémoslo en la Constitución. Así se evitan grandes problemas a futuro. Alguien por ahí escuché que planteó, ya que lo abordamos, que la ley de empleo parcial, para que no venga otro trasnochado y porque se le ocurrió, la quitó, no generó nunca un empleo y mandó a la calle a centenares de hondureños. Pues vamos por un blindaje en la Constitución, vamos por un blindaje en la Constitución del tema de las Fuerzas Armadas. Enhorabuena, enhorabuena. Si tú no haces esto... Pero mira, Rosendo, leyes podemos hacer, podemos modificar la Constitución, blindarla, pero si no sientas precedentes, también van a venir violadores y van a continuar haciéndolo. Entonces yo creo que sí se debe hacer cumplir con la ley y con la Constitución. Y un punto: tener empleados a todo nivel, desde el principal ciudadano del país, con buena dinámica y actitud para el pueblo hondureño. Ahí puede ser un punto clave, y lo decía don Santiago, un ejemplo es Perú. En una década ha quitado 8 presidentes y su economía es un ejemplo para el mundo. Sigue creciendo. Bien, gracias, don Luis, muy amable. Siempre es un gusto conversar con usted, al igual que con don Santiago Ruiz Cabús, ambos expresidentes de la empresa privada. Por su sintonía, muchas gracias.